Es indiscutible que la Biblia es un libro de procedencia divina. Es un libro totalmente diferente, por demás especial. Este libro no fue escrito por un hombre cualquiera, por un escritor secular. Fue Dios mismo quien colocó allí, a través de algunos hombres, lo que Él quería revelarnos. Es por eso que el autor revela con honestidad, con sinceridad y en muchas ocasiones con mucha crudeza la vida de algunos personajes, dejándonos ver no solamente sus puntos más altos, sus hazañas, sus virtudes, sus logros, sino que también el autor deja ver allí los puntos más bajos, los puntos más grises, sus luchas, sus pecados, sus instintos más bajos. Y eso es parte de la fiabilidad y de la autenticidad de la Escritura, que el autor deje ver tanto las facetas buenas como las facetas oscuras de cada personaje, con un propósito: que cada uno de nosotros, sus lectores, podamos tomar ejemplo de sus vivencias y entonces vivir a la luz de sus enseñanzas. Escuchaba a un predicador hablando de este tema. Decía que la Biblia no es un libro de héroes, sino un libro de villanos. No es un libro de hombres buenos, sino de hombres muy malos, que por gracia y misericordia de Dios alcanzaron reconocimiento. La Biblia además no es un libro que fue escrito para honrar a algún hombre, para venerar algún nombre. La Biblia fue escrita para honrar el nombre de Dios. Y cuando hablamos acerca de estos villanos, de estos héroes que no son héroes sino villanos, no se puede escapar también el rey David. Y esta mañana, al estar estudiando el capítulo 11 de Segunda de Samuel, donde se nos narra una historia muy triste acerca de la caída de David con Betsabé, uno no deja de impresionarse cómo fue que David llegó a caer tan bajo, cómo fue que David llegó a hacer lo que hizo, en caer en una cadena de pecados, una cadena de pecados tan terrible que marcó no solamente la vida de David, sino la misma vida del pueblo de Israel, llevando por delante a muchas personas inocentes en su pecado. Dice la Escritura entonces, en el versículo 1, que aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Versículo 4. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa.
El rey David. Siempre que leemos acerca del rey David, nosotros lo vemos a él como un gran ejemplo a seguir. El rey David, un rey sobresaliente, un rey que amaba al Señor, temeroso de sus leyes, un rey justo. Y es interesante porque cuando leemos la segunda carta de Samuel, el libro empieza hablándonos acerca de David llorando. Nos deja ver a David llorando por Saúl, por la muerte de Saúl, su enemigo, aquel que lo persiguió para matarlo. Lógicamente también llorando por su amigo Jonatán. Luego en el mismo libro, más adelante, se nos muestra a David llorando la muerte de otro de sus enemigos, de Abner. Y más adelante llorando la muerte de Isboset, enemigo suyo también. Un rey compasivo, un rey sin rencor, un rey misericordioso. La Escritura dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios mismo decía que él era un hombre conforme a su corazón, el cual haría todas las cosas que él quería. David escribió la mayoría de los salmos que conocemos, que tenemos en nuestra Biblia. Él escribió el Salmo 27 y en el versículo 24 él escribió: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David, el rey David, un hombre que gozaba del favor de Dios y que gozaba del favor de su pueblo. El capítulo 8 de este libro, en el versículo 15, lo deja ver así: y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. El rey David, el dulce cantor del rey. En el capítulo 7 de este libro también se nos muestra cómo David es presentado como el receptor del pacto, aquel de cuya simiente nacería un rey que traería paz y salvación a su pueblo. Pero luego llegamos al capítulo 11 y vemos entonces el lado oscuro del rey David. Y uno se pregunta, ¿cómo fue que David llegó a caer entonces en esta cadena de pecados? Un pecado tras otro pecado. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Y yo creo que la idea al estar leyendo, al estar estudiando este capítulo, es pensar primeramente en la realidad de nuestra naturaleza de pecado. ¿Quiénes somos nosotros como pecadores? Es ver el alcance del pecado en nuestras vidas. Es ver cómo el pecado se empieza, pero uno jamás sabe cuándo termina. Los alcances del pecado. El capítulo empieza diciendo entonces que en el tiempo cuando los reyes tenían la costumbre de salir a campaña, en el tiempo de la primavera, cuando los caminos estaban secos, cuando era fácil desplazar las tropas, desplazar caballería, cuando recientemente en la región se habían recogido los frutos de la cosecha, lo cual garantizaba el alimento para las tropas y para todo el pueblo. Y entonces los reyes por este tiempo salían de conquista, salían de guerra, de campaña. Pero David envió a su capitán Joab
a su ejército y a sus siervos para que pelearan su guerra, y en cambio él se quedó en casa. Todo empezó con el hecho de que David se quedó en casa. La cadena del pecado, el pecado empieza en nuestras vidas el día que abandonamos el propósito para el cual hemos sido llamados. David no quiso hacer lo que tenía que hacer. Él abandonó el propósito de su llamado. Él era el rey, pero él se quedó en casa. Vemos en este versículo que David estaba confiado, estaba tranquilo, no veía amenaza alguna sobre su vida como rey, ni veía a su reino en amenaza alguna. Estaba tranquilo, estaba confiado. Y dice el versículo 2 que sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Él estaba tan tranquilo que podía dormir hasta tarde. No sabemos, no se nos dice por qué causa David se levantó tarde, pero hay algunos comentaristas que aluden que tal vez el vino hacía parte de la vida del palacio. Y cuando uno lee el pasaje, puede ser factible que él no estuviera durmiendo precisamente la siesta, pero no nos dice. El caso es que él estaba tan tranquilo, él dejó de cumplir sus obligaciones y se levantó tarde y se subió a su terraza. Y cuando subió a la terraza, él hace lo que todos nosotros hacemos cuando subimos a la terraza, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Miramos abajo para ver cómo se ve todo desde arriba, ¿cierto? El problema de David fue que él miró abajo. La Escritura nos enseña que debemos de colocar nuestros ojos en las cosas de arriba. Y él, desde su terraza, supongo que la más alta, donde tenía facilidad de ver todo a su alrededor, él vio en algún lugar, en algún patio, en un lugar cercano, a una mujer hermosa, la cual se convirtió en el centro de su atención, en el centro de sus pensamientos, en el centro de sus deseos. Y David entonces manda averiguar por esta mujer. Envió David, versículo 3, a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. La información que los mensajeros trajeron a David parecía ser suficiente para que David quitara de su mente cualquier pensamiento inicuo, cualquier propósito de pecado. Es hija de Elián, es una mujer casada. Y es importante tener en cuenta estos nombres. ¿Quién era Elián? Elián, según el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 34, era uno de los 30 valientes del ejército de David. Pero dice que Elián era hijo de Ahitofel. Y Ahitofel era el consejero, el jefe de los consejeros de David. Y dice la Escritura que el consejo de Ahitofel era como consultar la palabra de Dios. Ahitofel era el consejero principal del rey David. Elián era uno de sus 30 valientes. Pero el esposo de Betsabé, Urías hitita, era el número 37 de los valientes de David. Y no solo eso, era el escudero del capitán del ejército de David, de Joab. Este hombre era un hitita que en los tiempos de la conquista, antes de que Israel se
posesionara de Canaán, hacían parte de una pequeña etnia que quedó en el territorio, que se convirtieron a Jehová e hicieron parte del pueblo. Y este hombre llegó a ser uno de los principales valientes guerreros del ejército de David. Así que es importante tener en cuenta estos nombres. Así que cuando los consejeros vinieron, cuando los hombres vinieron y le informaron a David quién era esta mujer, parecía suficiente con el hecho de que era una mujer cercana, que era una mujer casada, no era una mujer cualquiera de la calle. Tan cercana era que ella vivía cerca al palacio. No cualquiera podía vivir en los andenes, en los jardines del palacio. Parecía suficiente como para que David quitara toda intención de pecado. Pero ¿qué dice la Escritura? Dice el versículo 4 que envió David mensajeros y la tomó. Y ese término tomó es importante tenerlo en cuenta. Siempre se nos ha mostrado a Betsabé como una mujer descarada que se bañaba a la luz del día desnuda, provocando al rey, una mujer oportunista. Pero ¿saben? Posiblemente cuando esta mujer se bañaba allí no era ese tipo de baños que se hace para aseo personal, cierto, que normalmente hacemos, sino que era un tipo de baño ceremonial por cuestión de purificación que se hacía en aquel tiempo para las mujeres después de su tiempo. Además, es interesante saber de que las mujeres en ese tiempo, bueno, no existían los baños que tenemos hoy con su ducha, con su puertica en vidrio, con su jabonerita y todo eso, no lo había. Generalmente se bañaban en un patio o en unas pequeñas piscinas. De hecho, habían baños públicos donde las mujeres o los hombres iban y se bañaban con un traje especial y se estregaban por debajo de la ropa. O sea que posiblemente no estaba desnuda. Y siempre se nos ha mostrado de saber como una mujer descarada. Pero esta mujer tal vez no es muy diferente a lo que siempre se nos ha mostrado. Cuando el rey Salomón escribió aquel proverbio acerca de la mujer virtuosa, es posible que él estuviera hablando acerca de su mamá, de su madre. Esta mujer luego fue utilizada por Dios para que a través de su simiente naciera el rey Salomón y de ahí en adelante viniera el Salvador. Cuando se nos dice que entonces David la tomó y vino a él y dice, y él durmió con ella, se nos lleva a pensar que más que un asunto de adulterio, más que eso fue una violación. ¿Cómo podía esta mujer negarse al rey? Y no a cualquier rey, al rey más grande, al rey más poderoso. Tal vez ella se sintió sometida de alguna manera y no tuvo más de otra que acceder a la petición del rey, a la exigencia del rey. Cuando ella se estaba bañando allí, posiblemente ella daba por sentado que el rey estaba en la guerra. ¿Dónde tenía que estar el rey? En la guerra. Ahora, mi intención no es defender el honor de Betsabé, simplemente son puntos importantes a tener en cuenta cada vez que estudiamos la Escritura. Envió David mensajeros, la tomó, durmió con ella, luego ella se purificó de su inmundicia y nos muestra cierta piedad, cierto temor a la ley también en esta mujer, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, quedó embarazada la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. David no esperaba tal cosa.
Cuando David la tomó, él no pensaba hacerla una de sus esposas. De hecho, David tenía unos 50 años. Llevaba quizás unos 12 años reinando como rey en Israel. Tenía 7 o 8 mujeres y aparte de eso un harén a su disposición que le ofrecía todo tipo de servicios, entre ellos servicios sexuales. Así que cuando David la tomó, la intención no era hacerla su esposa. Él la utilizó y luego ella se fue a su casa como si nada hubiera pasado. David pensó que todo había terminado ya, pero resulta que esa mujer quedó embarazada y lo mandó decir a David. Tanto David como Betsabé sabían que ese pecado se pagaba con la muerte. Así lo exigía la ley. Muerte para ambos por causa de adulterio. David no tuvo temor de eso, tal vez por su poder. Y esa mujer envía la razón a David, tal vez para que él haga uso de su poder y la salve de la muerte. Tal vez porque ella sabía que su esposo, un guerrero valiente, podía levantarse contra el rey. Y no solamente podía David perder la vida, sino perder su honor, perder su grandeza. Pero David, cuando escucha esta terrible noticia, en vez de arrepentirse de su pecado, él ahonda un poco más. Y él empieza a pensar cómo salir del problema. ¿Cómo salir del problema? Se ingenia un plan. Versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. A David se le ocurre una gran idea. Manda a traer a Urías con el pretexto de preguntar por la salud de Joab, por el estado de las tropas, de cómo va la guerra, esto y aquello. Pero la intención era que Urías pudiera pasar tiempo con su esposa. Y cuando dice, lava tus pies, desciende a tu casa y lava tus pies, esto tiene que ver también con un ritual. Cuando los soldados iban a la guerra, ellos hacían un juramento de fidelidad, de guardarse de todo, de concentrarse solamente en la guerra. Pero este lava tus pies tiene que ver con un tipo de ceremonia, un lavamiento ceremonial que le quitaba de medio rompía con ese juramento y él podía estar con su mujer sin problema alguno. La idea era que Urías estuviera con su mujer para que entonces ese hijo de David pasara a ser como hijo de Urías. Esa era la intención. ¿Cómo fue que David se le ocurrió? Un hombre que lloraba aún por la muerte de sus enemigos, ahora consideraba el hecho de que su hijo fuera criado por un hombre ajeno cerca a su casa. ¿Cómo era posible que David ahora tuviera la intención de que Betsabé, la esposa de Urías, engañara todo el tiempo a su esposa con un hijo ajeno? ¿Saben? Una cadena descendente de pecados. Una cosa lleva a la otra. Sin embargo, Urías se niega rotundamente. Yo no sé si en esa región había tantos chismosos como hay en nuestra cultura, pero quizás Urías había escuchado algo y tal vez esto hizo de que él se negara a la petición del rey. Dice entonces, versículo 9, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa.
E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca, el cofre e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Este hombre, a un borracho, era más fiel, era más honesto que David. Tal vez él había escuchado comentarios y se negó al rey con argumentos que David no podía refutar. Este hombre era un hombre leal, un hombre fiel, un hombre que daba la vida por su rey. Sin embargo, David no consideró estas cosas. Urías respondió a David, bueno, versículo 12, y David dijo a Urías: quédate aquí, aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y a David se le ocurre que hay que ir un poco más. Entonces le agrega algo más a su plan. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Un hombre con un carácter inquebrantable. Tal vez él estaba esperando a ver qué pasa, a ver cómo resuelve el rey. Y no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Y uno no deja de recordar que lo que David hizo con Urías fue lo que Saúl hizo con David. El rey quería matar a uno de sus fieles. Lo utilizó para llevar su misma sentencia de muerte. Qué ironía. Saúl persiguió a un fiel, David, por mucho tiempo para matarlo. Este hombre entonces lleva esta carta, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. No sé si Joab conocía la razón por lo cual llegó esa orden, esa sentencia de muerte contra su escudero, contra su paje de armas. No sabemos qué escribió David allí. Lo único que Joab sabía era que era una orden del rey, y Joab la cumplió. Cuando la guerra arreciaba, entonces, sin necesidad, porque Israel tenía el poder para derrotar a esta ciudad, sin necesidad lo envía con algunos más, y muere no solamente Urías, sino que con él otros valientes. ¿Cómo es posible que David, un rey tan recto, llegue a un punto tan bajo como este, de utilizar personas inocentes, de tener tan en poco la vida de un hombre fiel como Urías, y juntamente con él sacrificar a muchos más de sus soldados? Una cadena descendente. El primer paso determina el siguiente, y así sucesivamente. Todo empieza con una pequeña demanda. ¿Saben? El pecado no tiene escrúpulos. El pecado no tiene escrúpulos. El pecado no sabe recibir órdenes. El pecado da órdenes. Alguien dijo que el pecado es como un viaje. Cuando usted se va de viaje, usted
pregunta por el costo del viaje. ¿A dónde lo va a llevar? ¿A dónde lo va a llevar el viaje? ¿Cuándo terminará el viaje? ¿Cuándo terminará el viaje? David no se levantó aquel día pensando en asesinar a alguien, pero él se encontró en un momento descuidado y el pecado llegó a su vida y él ahondó en el pecado, y en vez de renunciar a él por causa de su orgullo, él era el rey, él se ingenió una y otra trampa, cayendo en adulterio, cayendo en engaño, cayendo en homicidio y en cualquier serie de pecados. Ese es el pecado, hermanos. Y es preciso recordar que nosotros estamos hechos de esa misma naturaleza. Esa misma naturaleza de pecado está en nosotros. Dice el libro de Santiago en el capítulo 1, versículos 13 y 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. Hermanos, el método del pecado siempre ha sido igual. Siempre ha sido igual. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Al ver esta historia tan triste de David, podemos preguntarnos si nosotros haríamos tal cosa. ¿Seríamos nosotros capaces de hacer tal cosa, tal pecado? ¿Saben? Si usted tuviera el poder que tenía David, ¿lo haría? Hermanos, nosotros, si somos honestos, sabemos que no es la falta de deseo, es la falta de poder que nos impide hacer pecado. Sin embargo, pecamos y hacemos cosas horribles, pero es porque muchas veces le tenemos más miedo a las consecuencias del pecado, los que nos impiden hacer y cumplir los deseos de nuestro corazón. Muchos hombres, aparte de David, pecaron gravemente. Noé, después de haber sido salvado del diluvio, se emborrachó. Abraham mintió a Faraón. Jacob robó la primogenitura que le correspondía a su hermano. Vemos el caso de David. Salomón, después de haber construido un templo para Dios, luego construyó un templo para los dioses de sus mujeres. Pedro estuvo tal vez más de 3 años con el Señor Jesús y finalmente lo negó. Lo negó con maldiciones, con malas palabras. El escritor de casi todo el Nuevo Testamento, Pablo, se describe a sí mismo como el primero de todos los pecadores. Hermanos, y estos son los héroes de las Escrituras. ¿Podemos nosotros hacer tal cosa? ¿Saben? Está comprobado que el pecado está tan arraigado en la vida de nosotros, desde nuestro nacimiento, que uno ve un bebé con sus mejillas rosaditas, inocente, pero hace unas pataletas
que si este niño, este bebé tuviera el poder, la fuerza de un adulto, sería un asesino en serie. Esa es la realidad de nuestra naturaleza de pecado. Somos capaces de lo peor. Romanos capítulo 3, versículo 10, nos vuelve a revelar esa realidad. Romanos capítulo 3, un texto muy conocido, pero que muchas veces tenemos que recordar, porque a veces pensamos que somos inmunes al pecado. La palabra de Dios dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. Y dice la Escritura, versículo 10, como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda. Escuchen, este texto está hablando de usted, está hablando de mí, y está diciendo que nuestra condición de pecado, somos injustos, no entendemos, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Volvemos a 2 de Samuel 17. Dice: y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y David también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboam? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra sus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero, miren esto, y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Al principio, cuando le traen la noticia a David, David se enoja. Pero ¿cómo es posible? ¡Qué falta de experiencia! Parece ser que la historia acerca de Abimelech en la ciudad de Tebes era muy conocida, y entonces David le recordó: pero ¿cómo hicieron eso? ¿No recuerdan esa situación? Cuando Abimelech quiso incendiar a Tebes y los encerró, y una mujer desde allí le tiró una rueda en la cabeza y lo mató. Y entonces Abimelech, estando en agonía, le pidió a su escudero que lo atravesara con una espada, para que no quedara evidencia de que había sido una mujer quien lo había matado. Y esta historia quizás era muy conocida, y David la trae a colación muy enojado. ¿Cómo es posible? Pero Joab sabía que si le decían acerca de la muerte de Urías, él iba a quedar más tranquilo. Y uno ve el cambio en el versículo 25 en David. Una frialdad tremenda. ¿Murió Urías? No, tranquilo, es normal. En la guerra pasa, mueren unos, mueren otros. ¿Qué no era el hombre que había llorado a sus enemigos? Ese es el pecado. Cuando el pecado se convierte en una práctica, en una cadena que trae
un pecado tras otro, finalmente el corazón se congela y entramos en un estado de frialdad donde poco nos importa. David hundó en su pecado. David no renunció al pecado. Él insistió, él procuró en todo tiempo de tapar su pecado. Y mire todo lo que trajo como consecuencia. Oyendo la mujer de Urías, versículo 26, que su marido Urías era muerto, conforme a la ley, hizo duelo. Eso nos vuelve a recordar, quizás, de esta mujer que no era cualquier mujer, era una mujer que practicaba, que temía la ley de Dios. Pero lo más interesante es que pasando el luto, inmediatamente envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer. O sea, antes de que algo pase, le voy a hacer a mi mujer, y ahí el pretexto está completo. O sea, la coartada está perfecta. Hasta este momento parece que David se había salido con las suyas. El plan había funcionado perfectamente. Pero miren lo que dice la Escritura. Pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. El plan funcionó. Por fin David se quitó ese problema de encima. Pero todo lo que David hizo le fue desagradable a los ojos de Dios. Hermanos, cuando nosotros vemos el pecado como algo que desagrada a Dios, nuestra perspectiva en cuanto al pecado cambia. David, a diferencia de José, él se quedó a esperar qué pasaba. José huyó del pecado. Por ende, la Escritura nos exhorta, nos da el consejo de aborrecer el pecado, de huir del pecado, de vestirnos con la armadura de Dios para resistir en el día malo. ¿Cuándo es el día malo? Hoy, todos los días son malos. En despojarnos del viejo hombre, en vestirnos con el nuevo hombre, en no estar contentos, no estar conformes a este siglo, en cuidar de la salvación tan grande que se nos ha sido dada, en estar atentos al pecado, en estar atentos a las acechanzas del diablo. Tantos consejos en las Escrituras. ¿Por qué? Porque Dios sabe, Él conoce nuestra naturaleza de pecado. Pero hermanos, hay buena noticia. Yo no sé cuál será su condición de pecado. Todos somos pecadores, es verdad. Pero tal vez algunos se hallen en una lucha constante de pecado. Tal vez el punto es que están fríos, hay frialdad en su corazón por causa del pecado. Pero saben, en la sangre de Cristo hay perdón. En la sangre de Jesús hay libertad. Vamos a recordar dos pasajes. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Es un texto muy conocido que dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Somos conscientes de que somos pecadores. Ahora, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hay perdón en la sangre de Jesús para todos nuestros pecados. Él resolvió el problema de pecado. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, por su ofrenda de expiación. Un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia.
Hermanos, que Dios nos ayude a traer a memoria esos pecados, a confesarlos y a alcanzar el perdón. Pero ya para finalizar, si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón, como suelo decir, si usted no se ha dado una oportunidad con Cristo, vimos en esta historia como un inocente, Urías, murió por causa de uno que pecó contra él. Yo quiero recordarles que hubo un inocente que murió por causa tuya, por causa de tu pecado, y que a diferencia de Urías, Él te perdonó. Él te puede hacer libre de tu pecado y Él te puede dar vida eterna y puede cambiar tu corazón, y es Jesucristo. Jesucristo el justo. El justo murió por nuestros pecados. La paga de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos curados. Y si usted viene en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo, Él le va a perdonar. Él va a cambiar su corazón. Y no solo eso, Él le va a hacer parte de su familia. Que Dios les bendiga.